y dentro del pozo había muchos alambres de púas, muchísimos, totalmente tapado, mezclado con cactus, con muchas espinas grandes, tremendas. Comencé a orar, no tenía la interpretación de la visión, pensé que podría ser una trampa, algo estratégico, así que comencé a orar. Espíritu Santo, ¿qué significa esta visión? Y no tenía, así que me llegó un tiempo de estar orando y luego vino la interpretación a los minutos, no sé qué tiempo, pero pasó bastante, y vino la interpretación a esa visión: desierto, foso, el foso tapado con alambres y con espinas de cactus, totalmente tapado. Y entonces ahí lo primero que el Espíritu Santo me lleva a recordar es en qué momento tuve la visión. Y yo en el momento que tuve la visión estaba orando: Señor, ¿por qué no llega el avivamiento? ¿Por qué estamos sentados sobre tremendas promesas de gran avivamiento y no lo vemos en su desatar? Entonces yo estaba orando eso cuando el Señor me muestra esta visión y ahí comienza la interpretación. Entonces la interpretación me dijo algo así, lo parafraseo. Me dijo: el avivamiento no llega porque la palabra está presa. La palabra está tapada. La palabra está cautiva. La palabra no ha sido liberada. Y entonces me hacía pasar por distintos momentos, recordar que esto es así, que estamos viviendo una tremenda oposición para que la palabra sea liberada, que la palabra salga. El desierto, el pozo, los alambres de púas, que es una fabricación del hombre, y el cactus, que es de la naturaleza. Así que de ahí pueden salir muchas interpretaciones, pero la base, lo básico de esto es que la palabra estaba apresada, que estaba atada. Entonces, en base a eso viene este mensaje y quiero que lo tengas en cuenta para que te pongas en perspectiva de qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está diciendo en estos días. Que la palabra, no es que no haya palabra, sino que la palabra está tapada, muy tapada, y que hasta que la palabra no sea liberada, el avivamiento no va a llegar. Entonces, hablamos de enero y febrero como un tiempo de preparación en base al año 2019, año de la bendición. Y estamos hablando cada domingo de la bendición y de las estrategias para prepararnos. Entonces yo quiero que estés atento ahí donde estás para que vos puedas captar. Hay muchas cosas que veas, muchas frases que te va a llevar 2 semanas, 3 semanas poder entenderlas, pero confío en que el Espíritu Santo te comunique a tu espíritu lo que necesitas hoy en esta tarde para comprender y alcanzar la bendición de Dios. Bendición es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad. La Biblia dice que el pueblo que obedece a Dios tiene su bendición. Deuteronomio capítulo 28. Los patriarcas invocaban las bendiciones y las transmitían divinamente a sus hijos. Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 48. Y en la teología bíblica, bendición es la palabra que une los 2 testamentos, el antiguo con el nuevo. Es decir, que toda la escritura está atravesada por esta palabra que es bendición. El pacto de bendición hecho con Abraham, y este punto que viene ahora es clave. En Génesis capítulo 12 se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 25, voy a mencionar, algunos versículos voy a leer, otros menciono. Hechos capítulo 3, versículo 25 y Gálatas capítulo 3, versículo 14. Es decir, que esa bendición de Abraham del antiguo llega al nuevo. Al estar en la iglesia recibes la herencia de bendición. Y esto ya es para vos. Ya estás recibiendo ahora una información. Al estar en la iglesia hoy, recibes la herencia de bendición de toda la Biblia.
al estar en la iglesia. Recibes la bendición, la herencia, por eso la Biblia nos enseña que somos herederos, y la meta de esforzarnos continuamente para bendecir. Entonces, somos bendecidos para bendecir, eso sería el concepto. Mateo capítulo 5, versículo 44, Romanos capítulo 12, versículo 14, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces, cuando hablamos de bendición, estamos hablando de algo más grande, de que Dios me dé algo, unas zapatillas, un pantalón, un celular. Cuando hablamos de bendición estamos hablando de algo más, que Dios me dé un trabajo, que todos son cosas buenas, que Dios me dé una esposa para que esté soltero. Que cuando hablamos de bendición estamos hablando de algo más, de que Dios me dé un auto, que Dios me dé una casa, que Dios me dé cosas materiales. Cuando hablamos de bendición estamos hablando de la máxima autoridad puesta en la tierra. Entonces, cuando hablamos de bendición, nuestra perspectiva cambia. Voy a leer Gálatas capítulo 3, versículos 12, 13 y 14 en una traducción viviente. Dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí viene, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo con la misma bendición que le permitió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Vuelvo a leer, dice, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, es decir, nosotros, pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el que está sentado acá tiene la misma bendición que tuvo Abraham, la misma bendición. Y es grande. La bendición de Abraham es grande. Entonces, si nosotros podemos entender este concepto, nuestra oración y nuestra aspiración tiene que cambiar. Es decir, ustedes están sentados acá y no es poca cosa. Ustedes están sentados acá y tienen la misma bendición que tuvo Abraham. Pero esto no es por mérito nuestro, y ahí hay que entenderlo, sino por Cristo Jesús. Entonces, legalmente somos herederos de esa bendición, aunque no seamos judíos y aunque no tengamos el apellido de Abraham o el nombre de Abraham o seamos de la descendencia. Porque según estos versículos, esa bendición que tuvo Abraham nos llega a nosotros ahora a través de Cristo Jesús. Y voy a leer Hebreos capítulo 6, versículo 7, y ahora salté del Antiguo al Nuevo para continuar con algunos versículos, y dice, esta introducción es necesaria para llegar al mensaje, dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae, ahora imagínate, la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce, dice, una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Este versículo te tendría ya que comenzar a emocionar porque está diciendo que así, de esta manera, como la tierra es empapada por la lluvia, y la lluvia viene para algo, la lluvia viene para dar una buena cosecha. Y dice, recibe la bendición de Dios. Yo quiero que digas conmigo, levanta tu mano ahí donde estás, decí conmigo, así como la tierra recibe la lluvia, así recibo en Cristo Jesús la bendición de Dios. Seré buena tierra y tendré buena cosecha. Amén. Que alguien le dé un fuerte aplauso a Cristo Jesús, que me traslada la bendición de Abraham a mí. A través de Abraham
me llega por Cristo Jesús esa bendición. Y necesito dar buena cosecha. Tendré buena cosecha. Seré buena tierra y tendré buena cosecha. Sin embargo, el versículo siguiente nos introduce en el tema. El versículo 8 dice, en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Entonces pone en contraste una tierra empapada, fértil, que da frutos, y pone del otro lado a un campo con espinos. Entonces, ¿cuál es el concepto global que yo quiero llegar hoy? Es decir, ¿qué podemos extraer de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros hoy, como comunidad, como pueblo, como matrimonio, como familia, como un joven, como en la situación que estás? Que la iglesia es su viña, metafóricamente. Yo quiero que tu concepto sea que esta iglesia no es de los Fleitas. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia es de Jesús. Entonces, si nuestra visión es esa, estamos correctos. Estamos en el camino correcto, estamos en lo correcto. Entonces, la iglesia, su viña, es una tierra elegida para tu fertilidad de hoy. Es decir, que Dios te trajo a esta iglesia para que recibas esa bendición y esta prosperidad que estoy hablando. Una fertilidad tiene que producir, obviamente separada de los campos de este mundo y cultivada con especial cuidado. Estás acá para producir cosas útiles con la bendición de Dios. Lo vuelvo a decir, estás acá, estás en la iglesia y la iglesia es la viña de Dios y es buena tierra. Y esa tierra tiene que producir cosas útiles, no espinos, no cardos, sino cosas útiles. Amén. Y que lo útil irá de fortaleza en fortaleza. Lo útil aumentará y la idea es que lo inútil vaya siendo eliminado. Esa es la progresión y el cambio que en este 2019 tiene que acontecer en tu vida. A veces no sé si estoy en el 2019, en el 2020, en el 2018. Este año, eso es lo que tiene que ocurrir. Lo útil tiene que ir creciendo y lo inútil en tu vida tiene que ir desapareciendo. Decí conmigo, lo útil de menor a mayor y lo inútil de mayor a menor. Entonces todos venimos a la iglesia inútiles, con muchas cosas estériles, con espinos, con cardos, pero eso tiene que ir saliendo, tiene que ir desapareciendo y en su lugar tiene que estar lo útil. Ahora, decirle que está al lado, prepárate porque ahora viene para vos. Prestame atención ahora, porque vamos a entrar al área de crecimiento y vamos a hablar de un concepto que es duro. Así que hoy lo siento por los bebés espirituales, le vamos a sacar la mamadera, el alimento, la leche, la teta, y vamos a darle alimento sólido. Es un concepto duro que se da en el área del crecimiento. Así que, con todo el amor, con toda misericordia, lloren, pataleen, amén. ¿Cuál es el concepto duro? Que el que no hace más que recibir se queda sin nada. Y esto es duro. Lo vuelvo a decir, el que no hace más que recibir se queda sin nada. Y este es el concepto de crecimiento. Venimos a la iglesia y recibimos, venimos para recibir, ¿sí?
Recibimos la salvación, recibimos la sanidad, recibimos la restauración, recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos paz, recibimos, seguimos recibiendo. Pero esto en un momento tiene que cambiar. Es decir, seguimos recibiendo, pero tenemos que entrar, ahora voy a hablar de los niveles, al crecimiento. Es un concepto duro. Entonces, ustedes van a ver que hay muchas personas que van perdiendo lo que Dios les dio, porque ¿qué hicieron? Nada. Solo recibieron y se quedaron sin nada. Es un concepto duro. Voy a hablar de dos niveles. El nivel inicial, que nadie se sienta mal porque todos hemos venido en este nivel inicial. ¿Cuál es el nivel inicial? Los que sacan más de lo que aportan. Ese es el nivel inicial. Es decir, aporto poco, aporto nada y saco mucho. Ese es el nivel inicial. Y eso no debe permanecer en el tiempo. Hay que entrar al nivel de crecimiento. ¿Cuál es el nivel de crecimiento? Los que aportan más de lo que sacan. Entonces, hay un cambio que se va dando y que vamos creciendo, que aportamos más de lo que sacamos. Estoy hablando en términos físicos o materiales, o sea que lo espiritual obviamente que recibimos no tiene precio. La Biblia dice que todo el oro del mundo no puede comprar la salvación del alma. Obviamente lo que recibimos siempre va a ser mucho más de lo que nosotros podemos dar. Nuestra vida, aunque todos acá fuéramos mártires y muriéramos por Cristo, no podríamos con eso ni siquiera pagar. Pero es lo máximo que podríamos dar. Hebreos 12 dice, Hebreos 11, 12 habla de la fe y dice, ustedes no resistieron contra el pecado hasta la sangre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasar al nivel de crecimiento? La pregunta es, ¿por qué no puedo llegar al nivel de crecimiento? ¿O cómo puedo llegar? Entonces, si hablamos de tierra y hablamos de producir cosas útiles y hablamos de producir espinos y cardos, la respuesta es, cambia tu siembra para que mejore tu cosecha. Entonces, tiene que haber un cambio en la siembra que estamos haciendo para mejorar. Y no pienses en dinero, incluye, pero no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de todo, por eso dije un concepto global, lo aclaré. Cambia tu siembra para que mejore tu cosecha. Es como que escucho los pensamientos de algunos. Cambia lo que estás haciendo en este preciso momento. Tiene que haber un cambio para pasar al otro nivel. Si no hay cambio, no se transiciona, no se atraviesa, no se sube, no se cambia. Entonces Dios no se centra en lo poco que estás dando, sino en lo mucho que podrías recibir si dieras más. Lo vuelvo a decir de nuevo, Dios no se centra en lo poco que estás dando, sino en lo mucho que podrías recibir si dieras más. Y ahí viene el principio de la medida. ¿Cuál es el principio de la medida? Dos preguntas, ¿qué tenés y cuánto tenés? En todos los rubros, sentimental, emocional, espiritual, intelectual, riquezas espirituales, riquezas culturales, dinero, contactos, todo. Comenzá a pensar en tu vida. Ahora, ¿qué tenés? ¿Qué Dios te dio? ¿Tenés una familia? ¿Tenés una esposa, un esposo? ¿Tenés hijos? ¿Qué tenés? ¿Tenés un oficio, una profesión, una oportunidad de estudiar? ¿Qué tenés? ¿Y cuánto tenés? Espiritualmente, psicológicamente, experiencias de vida, la herencia cultural, la herencia ambiental, todo. Por eso dije un concepto global. Te pregunto hoy, ¿qué tenés y cuánto tenés? Tendrías que hacer un inventario, así como lo hacemos todos los años en la iglesia, hacer un inventario por rubro de qué cosas tengo y de cuánto tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué me dio Dios?
Te pregunto, ¿qué te dio Dios? ¿Y cuál es el principio de la medida? Dios te da por medida. Dios te da por medida, de acuerdo a tu capacidad o de acuerdo con tu capacidad. Dios usa para darte el principio de la medida. Te da de acuerdo a la capacidad y es lo inicial. ¿Y para qué te da? Para que lo multipliques, para su multiplicación. Entonces recibes de Dios algo, no solo lo espiritual, sino según tu capacidad. Y Dios te da para que lo multipliques. Hay que multiplicar lo que recibimos de Dios. Entonces la primera conclusión rápida es que la gente que se estanca abandona el crecimiento. El que no crece, decrece. El que se estanca, abandona el crecimiento, deja de producir y termina perdiéndolo todo. Lo que Dios le dio, lo pierde. Gente que recibió paz, perdió la paz. Gente que recibió el gozo, perdió el gozo. Gente que recibió sanidad, perdió la salud. Gente que recibió una familia, perdió la familia. Gente que recibió ministerios, perdió el ministerio. ¿Por qué? Porque se estanca y deja de producir. Por eso te dije que somos una tierra, una viña, donde se espera que con la bendición de Dios haya producción. Y termina perdiéndolo todo. Muchos de ustedes están en ese lugar, se estancaron y lo perdieron. Están estancados, no arrancan, no pueden arrancar porque están estancados. Lo perdieron y otros van en ese camino a perderlo todo. Me está maldiciendo, pastor. No, te estoy dando un principio, dije que era un principio duro. Entonces, aquel que no produce, lo que se le dio, se le quitará y se le dará a otro. Y eso es más duro todavía. Porque después yo veo que con lo que Dios me dio, yo podía hacer lo que otro está haciendo y lo hace porque yo no lo hice y porque Dios me lo quitó, porque Dios me lo dio para que multiplique eso que Él me dio. Si no hay producción, se pierde. Dios te lo quita y se lo da a otro. Si lo que Dios te dio, talentos, dones, dinero, ministerio, fe, unción, un negocio, una profesión, una familia, etcétera, todo lo que Dios te haya dado, no lo estás expandiendo, no lo estás multiplicando, según este concepto, te será quitado y se le dará al que tiene más. Si querés enojate con la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25. Palabras de Jesús, no es palabra del pastor. Mateo 25, claramente nos enseña este principio que hoy lo estoy dando. Si no multiplicás, lo vas a perder. ¿Ahora entendés por qué estás sentado? ¿Ahora entendés por qué no estás en áreas que deberías estar y no estás? ¿O no estás donde crees que debieras estar según tu propia evaluación, no según la evaluación de Dios? Porque no es que no tenga talento, tiene talento. El problema es que no lo multiplicó. El problema no es que no tenga un ministerio, tiene un ministerio. El problema es que no lo multiplicó. No lo multiplicó, entonces lo perdió. Por estancamiento. Entonces voy a hablar de dos paradigmas que hoy tienen que ser quebrados. El primer paradigma, yo te pido toda tu atención ahora. El primer paradigma es el camino más largo. El camino más largo. ¿Cómo el camino más largo? Salimos del mundo y venimos a Cristo. Ahora, ¿por dónde voy? ¿Qué hago?
¿Para dónde arranco? ¿Qué camino sigo? Eso les pasó al pueblo de Israel. Estaban esclavizados en Egipto, conocen la historia. Más de 400 años Dios levanta a Moisés, plagas, Faraón se endurece, hasta que finalmente los deja salir y tienen la libertad y salen de la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿por qué camino van? Ese es el problema. Muchos de ustedes están acá, dejaron el mundo, están sentados acá mirando a la iglesia y la pregunta es, ¿por a dónde voy? ¿Por qué camino? ¿Cuál es el camino que tengo que ir? Voy a leer Éxodo 13, 17 y 18. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta. Estaba directo. Ellos salían, miraban directamente hacia la tierra prometida. 13 días tardaban para llegar. Sin embargo, Dios les va a decir, stop, alto, por acá no. Esa es la ruta más corta, pero no. No, pero déjame intentar. No. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Estaban cerca. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Ahora, imagínate en un mapa saliendo de la esclavitud a la libertad. Y Dios no les deja ir por el camino más corto, los lleva por el más largo. Tenían que llegar en 13 días. Ustedes saben cuánto se tardó. 40 años. 40 años. En 13 días llegaban, pero Dios los llevó por el camino más largo. Decí conmigo, el camino más largo. Fueron guiados por el camino más largo. Quiero hacerte una pregunta ahora. Cerrá tus ojos un momento para que vos puedas escuchar esta pregunta y mirar hacia tu interior. Y yo te pregunto, si no sientes como que nunca llegas, como que todos los meses estás arrancando, todos los años, todos los eneros, todos los campamentos, todos los retiros, sientes como que nunca llegas. Quiero responderte hoy de parte del Espíritu Santo a esas preguntas que están en tu mente. ¿Por qué no llegas? Porque el Señor te puso a ir por el camino más largo. Ese es el primer paradigma que tienes que atravesar para crecer. Tienes que ir por el camino más largo. Israel podía llegar en 2 semanas, pero tardaron 40 años. Y allí vemos la sabiduría, la soberanía y la dirección divina. ¿Por qué, pastor? Porque en la guía está la ruta. En la guía está la ruta. En el GPS espiritual para tu camino. ¿Verdad que nos da ganas de cortar el camino? Sí, muchas veces yo lo he intentado. Decir, no voy a ir por el camino más largo, voy a ir por el camino más corto. ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué? Quiero decirte hoy que el camino de Dios es el buen camino. El camino de Dios es el mejor camino. Es el camino más excelente, aunque no lo parezca. ¿Qué significa el camino más largo? Y esto es lo terrible. Porque muchas veces me pregunté en oración, en estudio, ¿por qué Dios no les dejó ir por el camino más corto a Israel? 13 días solamente. Llegaban en 2 semanitas. ¿Por qué el camino más largo? Porque no estás en condiciones de asumir la responsabilidad de la libertad. Y eso es devastador. Es decir, que tienes la libertad, pero no estás en condiciones de asumirla. Por eso Dios no te deja ir por el camino más corto y te lleva por el camino más largo. Hay un camino largo que atravesar. Hay que caminar ese camino para entrar al crecimiento. Todavía tienes lecciones que aprender. Todavía.
Hay muchas lecciones que Dios quiere enseñarte en ese camino largo. Todavía tienes una fe débil que debes fortalecer en ese camino largo. Todavía hay tentaciones que no venciste. Quieres servir a Dios, pero no tienes la madurez suficiente para mantenerla. Dios no siempre obra en la forma que a vos te parece mejor. Si Dios no te lleva por la ruta más corta, no te quejes ni te resistas. En esta noche la palabra es: sigue confiando en que pasarás los obstáculos. Él puede ver el final de tu jornada. Él puede ver el final de tu camino. Él puede ver el final de tu día. Él puede ver el final de tu vida. Él puede ver el final de tu meta. Él puede ver el final de tu jornada desde el principio. Te conoce y conoce la mejor ruta, la más segura para tu vida. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo y tiene todo el poder. Y en esta noche te dice: hijo, te estoy llevando por la ruta más larga. Vas a llegar, pero tienes que crecer. Hijo, hija, en el camino más largo los enemigos se ahogan. En el camino más largo está el mar rojo, donde hay que ejercer los milagros y la fe, y los enemigos son ahogados. Hijo, en el camino más largo me conocerás, porque el mayor impacto que el hombre tiene es cuando conoce que Dios es Dios. El Espíritu Santo te trajo esta noche para decirte: en el camino más largo aprende sumisión, obediencia y humildad. ¿Qué? Sí. Pero yo soy humilde, no. Yo soy sumiso, no. Yo soy obediente, no. Por eso estás en el camino largo. Dios te lleva. ¿Cuándo empiezas? Comienza a caminar con Él por donde Él quiere llevarte. Yo miro hacia atrás en mi vida y veo por el camino largo que Él me llevó. Muchas veces tuve resentimiento y tuve conflictos internos y necesité, no sé, sanidad interior, terapia interior, como quieras llamarlo. Sí, ¿por qué tuve que ir por el camino más largo? Porque no estaba listo para ejercer mi libertad. Comienza hoy. ¿O comenzarás dentro de 20 o 40 años? Y quiero decirte, Dios no se preocupa por el tiempo, se preocupa por vos. Él te va a esperar. Qué triste es que cuando estés en tu lecho moribundo, en la vejez, digas: Señor, te entrego mi vida. ¿Qué vida? Estás agonizando, ya perdiste toda la vida. ¿Eso es vida? Decía el que está al lado: al banco de suplentes. El camino más largo es el camino del crecimiento. Si te sales, es peor. Y el paradigma 2 es el sitio, el bloqueo, el plan maligno de contención. Muchos de ustedes se sienten que están bloqueados, que quieren servir a Dios y no pueden, que quieren orar más y no pueden, que quieren leer la Biblia y no pueden, que quieren adorar a Dios y no pueden, que quieren servir a Dios y no pueden, estar bloqueados. Porque desde el momento en que tú le dices sí al Señor, se desata un plan de Dios que ya fue calculado antes de la fundación del mundo. Pero a su vez, el adversario saca un plan de contención. Dice: yo lo voy a contener a este. Mateo 13, capítulo 7. Mateo 13, versículo 7. Y hablando de la palabra, la semilla. Dice: y parte cayó entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Hubo palabra, hubo palabra. Hubo promesas, hubo promesas. El problema es que está ahogada por los espinos. Mateo 13, 22 explica y dice: el que fue sembrado entre espinos
Este es el que oye la palabra. Escuchó, estuvo, escuchó. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto, se hace infructuosa. Ahora acordate del versículo que leímos de Hebreos, que así como la lluvia desciende en la tierra y produce frutos, así la palabra tiene que producir. ¿Por qué no produce? Porque hay espinos. Quiero preguntarte, mírame, todos mirando, ¿por qué escuchaste tantos mensajes y no pasó nada en tu vida? ¿Por qué Dios te habló tanto? ¿Cuántas promesas Dios te dio y no pasó nada hasta ahora? ¿Qué pasó? ¿Era de Dios? No era de Dios, era palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Los espinos ahogaron la palabra. Esta noche estás para recuperar la semilla arruinada. La semilla, raíz, crecimiento. Decí conmigo que no te roben la palabra. Decí conmigo que no te roben la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 5 dice: los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Versículo 18. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Las distracciones. Satanás lucha para robarte la palabra. Va a suceder esta noche. Hace muchos años me di cuenta que mi lucha principal no es contra la enfermedad, ni siquiera contra el pecado. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Mi lucha principal es por la palabra. Tu lucha principal es por la palabra. Por eso el mundo y Satanás tratarán de robarte la palabra. Todo el tiempo vendrá con voces propuestas. Hoy mismo lo va a hacer. Hoy mismo. Enseñanza de Jesús. Aún los negocios entrarán para tratar de ahogarla. Propuestas. La economía, la inflación intentarán quitarte la palabra. También la persecución se desata por causa de la palabra. Te van a perseguir en tu casa, tu familia. Te van a decir tonto, idiota, mogólico, te lavaron el cerebro, estúpido y otras cosas. Y te perseguirán y ahogarán la palabra. Definitivamente la lucha es por la palabra. ¿Y por qué será? Y ahora retomamos al principio. Porque en la palabra está la bendición. En la palabra de Dios está la bendición. La palabra salva, la palabra sana, la palabra restaura, la palabra bendice, la palabra convierte el alma, la palabra prospera, da felicidad a tu presente, la palabra prospera a tu futuro, a tu familia, te va a hacer funcionar bien. La palabra trae éxito a tus negocios, a tus estudios, a tus proyectos. En la palabra está la bendición. Desata esta noche la palabra que está siendo ahogada en tu vida para que comience esa fertilidad, ese fruto. Si es para el Señor, dáselo bien fuerte, porque Él hará crecer en esa tierra infértil fruto que va a dar más fruto y que va a dar más fruto todavía. La lucha es por la palabra. Hay que luchar. Pero no solo hay que escucharla, sino mantenerla. Como está clara en la parábola del sembrador. Escucharon la palabra, pero fue robada. ¿Cuántos mantienen todavía las promesas que Dios les dio? ¿O ya la desecharon? ¿Ya alguien te robó? ¿Ya Satanás te la robó? ¿Las persecuciones, el viaje largo, el camino largo? ¿Ya la ahogó? ¿Ya no está más? ¿O todavía la mantienes? Debes luchar contra el diablo por la palabra. Hoy mismo vendrá para robártela. Lucha, resiste, firme en la fe. Oye la palabra, recibe y la reténla
y ella dará los resultados. Hace planes con la palabra, no a tu antojo. Comienza hoy. Decides qué hacer mañana. Muchos deciden como si la vida fuera de uno y no piden dirección a Dios. Hacen planes, bendíceme. No pides la bendición de Dios en tus planes si no tomaste en cuenta a Dios en lo que decidiste hacer. Dios no bendice planes egoístas. Santiago capítulo 5. Renuncia a la codicia. Deja que el Espíritu Santo te muestre que en lugar de comer un bombón dulce, estás a punto de ser mordido por una serpiente muy venenosa. Tus pensamientos, afectos, palabras y acciones tienen que ser agradables al Espíritu Santo. Sin la palabra, las tinieblas no solo te rodean, sino también te ciegan. Pero si en tu vida está Cristo, y vamos al principio, herederos de la bendición de Abraham. Si en tu vida está Cristo, allí ya no reinan las tinieblas ni la muerte. Se desaloja al odio, la mentira, la vanidad, el pecado. Cristo tiene el poder de hacerlo. Si la producción de los frutos dada no es la esperada, libera la palabra. Y termino con esto. En medio del frío sufrimiento y la solitaria oscuridad de una celda, a días de que un verdugo le corte la cabeza, a días de tener la sentencia de muerte, el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9, el consejo a su hijo espiritual Timoteo. Y hoy recibí este consejo de aquel que lo dio en esas condiciones. Y dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas, como un malhechor. Como un malhechor. Nueva traducción viviente, lo vuelvo a leer esta parte. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La Reina Valera dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Él estaba preso. Él como apóstol, como embajador, estaba encadenado. Era una realidad. Ya había cumplido su misión. Estaba listo para la partida. Pero la palabra de Dios no está presa. Decí conmigo, la palabra de Dios no está presa. Vamos a afirmarlo más fuerte en el mundo espiritual hoy, porque hoy nosotros tenemos que saber que si la palabra está presa es porque nosotros la hemos ahogado. Pero la palabra de Dios no está presa. El apóstol escribió esto que estamos leyendo y nosotros hoy, miles de años después, estamos leyendo esto que él escribió. Quiere decir que efectivamente se cumplió, que la palabra no está presa. Decirlo bien con autoridad espiritual hoy y declararlo. En esta noche declaro que la palabra de Dios no está presa. Vamos de nuevo. En esta noche creo que la palabra de Dios no está presa. Y nosotros decimos amén, amén, amén. Libera tu mejor aplauso al que vive para siempre. Vamos a estar de